continuación, presentaremos dos temas que consideramos pertinentes para el desarrollo de las habilidades del razonamiento, a saber, las analogías y las falacias argumentativas. Pues en este espacio pretendemos brindarles de la mejor manera posible una interpretación que les permita hacer uso de estos temas en pro de su formación académica. Para empezar, la analogía es entendida como una construcción conceptual que se realiza por medio de la determinación de relaciones entre conceptos. ¿Qué significa esto? Que la analogía nos permite hacer relaciones a partir de diversas comparaciones y, por tanto, nos brinda la posibilidad de llegar a nuevas conclusiones porque nos explica determinados conceptos. Además, nos sirve como una herramienta lógica en nuestros discursos académicos para argumentar a nuestro favor. Normalmente, la analogía se escribe del modo en que lo estamos viendo en este momento y se lee de la siguiente manera. A es a B, lo que C es a D. Para construir una analogía con sentido, debemos tener presente los puentes analógicos, pues son estos los que precisamente nos permiten analizar e interpretar los conceptos y relaciones que componen la analogía. En general, los puentes analógicos empleados con más frecuencia son la semejanza, la diferencia o contraste, la función, el grado, la falta o déficit, el rasgo, la definición, el tipo, la proporción, de la parte al todo, del todo a la parte y por último el uso. A continuación vamos a ver algunos ejemplos específicos. El primer caso es el de la semejanza. Como podemos leer, profesor es a universidad, lo que médico es a y tenemos la casilla para llenar. En las opciones tenemos consultorio, hospital, ambulancia y morgue. La opción correcta es hospital, pues profesor es a universidad, lo que el médico es a hospital. De este modo, la semejanza la encontramos en que, en la primera relación, la universidad se refiere al lugar donde el profesor desempeña su empleo y, por tanto, el lugar donde el médico trabaja es en el hospital. Acá hablamos en un orden de estructura. Ahora vamos a ver la analogía por diferencia o contraste. Tenemos que alto es abajo, lo que fácil es a y de nuevo nos encontramos con el espacio para solucionar. En las opciones tenemos expedito, lento, absorto y difícil. En este caso, la opción correcta sería alto es abajo, lo que fácil es a difícil. En efecto, ambas comparaciones exponen una posición entre los conceptos. En este caso, se puede recurrir al método del descarte, ya que las mismas opciones de respuesta no exigen un análisis profundo sobre la definición de los conceptos. Otro de los puentes analógicos es el de la función. Leemos, profesor es educar, lo que agricultor es a. Y en las opciones nos dan sembrar, arar, cultivar, cosechar. La respuesta correcta sería profesor es educar, lo que agricultor es a cultivar. Pues si la función del maestro es educar, la del agricultor es el cultivo de la tierra. Algunos podrían decir que esa no es la función del agricultor, que su verdadero fin es el de la cosecha. Sin embargo, si vamos a ser justos, analizar el contexto de la analogía, tanto sembrar como arar y cosechar hacen parte de un proceso. El que encierra todas estas acciones sería precisamente el cultivar. Otra de las analogías es la del grado. Tenemos pequeño es a diminuto, lo que grande es a. Y entre las opciones leemos sorprendente, enorme, fantástico, fastuoso. La opción correcta es enorme. Pequeño es a diminuto, lo que grande es a enorme. Pues entendemos que diminuto se refiere a algo que es aún más pequeño y por tanto, si hablamos de algo grande, al referirnos al grado, hace alusión a algo un poco más grande, a saber, enorme. Pues esta analogía por grado se refiere al aumento o disminución de una cualidad, es decir, al tamaño. Ahora bien, vamos a la analogía por falta o déficit. Aquí tenemos como ejemplo, desconocido es a fama, lo que ignorante es a, y como posibles respuestas están
conocimiento, aseo, modales y dinero. La respuesta correcta es conocimiento. Desconocido es afama, lo que ignorante es a conocimiento. El análisis está en interpretar cuál es la carencia del concepto que se compara, de tal modo que lo que le hace falta al desconocido es la fama y por tanto el ignorante carece de conocimiento. Finalmente tenemos la analogía por el uso. Leemos: pies es a caminar, lo que cuchillo es a y el espacio por responder. Y tenemos entre las posibles respuestas: trinchar, cortar, ensartar, batir. La respuesta correcta es cortar. Pies es a caminar, lo que cuchillo es a cortar. Al hablar del uso, nos referimos al fin específico del objeto. En efecto, trinchar es la función del trinche, ensartar la del pincho y batir el de la batidora. El cuchillo se emplea con el fin de cortar algo. Teniendo clara la analogía y algunos de sus usos como puente y apoyo para agilizar nuestro razonamiento, pasamos ahora a las falacias argumentativas, pues es necesario tener claridad sobre este asunto, ya que muchas veces son expuestas como argumentos cuando en realidad no cuentan con ninguna validez. Entonces, ¿qué es una falacia argumentativa? Una falacia argumentativa es un razonamiento incorrecto con apariencia de verdad y que se usa para justificar una idea. Es decir, a partir de fraudes sutiles en el lenguaje intentamos persuadir o convencer a alguien de algo. A continuación, y con el fin de ilustrar lo dicho, les presento algunos de estos argumentos falaces. Argumento del silencio. Es un argumento donde se extrae una conclusión del silencio o de la ausencia de evidencia. Por ejemplo, sé dónde es la fiesta, pero no te lo voy a decir. Entonces, no sabes dónde es la fiesta. No necesariamente porque alguien no responda a algo quiere decir que no lo sepa. Falacia de la generalización apresurada. Se comete al extraer una conclusión general de un evento o una serie de eventos específicos, o dicho de otro modo, se establece una conclusión a partir de pruebas insuficientes. Por ejemplo, un colombiano me robó la cartera, por lo tanto, todos los colombianos son ladrones. Argumento ad ignoratiam o llamada a la ignorancia. La fuerza de este se basa en que el oponente no puede presentar pruebas contundentes de lo contrario. Por ejemplo, nadie ha conseguido demostrar que Dios existe, por lo tanto, no existe. Argumento ad hominem o en contra del hombre. Es el más común de todos. En este se ataca a la persona que presenta el argumento y no al argumento en sí. Es decir, el ataque puede basarse en la personalidad, la nacionalidad o la religión de la persona para derribar el argumento que ésta está presentando. Por ejemplo, ¿qué va a saber de política alguien que ni siquiera terminó la primaria? Argumento ad populum. Implica responder a un argumento o a una afirmación refiriéndose a la supuesta opinión que de ello tiene la gente en general, en lugar del argumento por sí mismo. En este suele emplearse de manera recurrente el tan conocido todo el mundo sabe que o todo el mundo dice que. Argumento ad baculum. Implica sostener la validez de un argumento basándose en la fuerza, la amenaza o el abuso de la posición propia. Un ejemplo de este es: o dejas de discutir y te callas de una vez o te castigo. Apelación a la tradición. Este es otro de los argumentos o falacias más conocidos y al que más se apela para defender ideas, argumentos u opiniones. Consiste en poner la verdad de un tema o de una premisa en el tiempo que lleva de permanencia, es decir, que entre más años y generaciones haya permanecido una idea, más verdadera es. Por ejemplo, muchas ideas políticas son defendidas con esta apelación. Miremos estos ejemplos. El Partido Conservador y el Liberal son los mejores porque llevan más tiempo que los demás. Este jabón es el mejor que hay en el mercado porque lo usaron mis bisabuelos. Esta norma tiene más de 200 años, no puede cambiarse.
apelación a la autoridad. En esta falacia se justifican las ideas, opiniones y argumentos aludiendo a una persona con prestigio. Asimismo se reproducen las ideas de dichas personas y que en muchas ocasiones carecen de la competencia o no cuentan con el conocimiento necesario para hacer el juicio. Por ejemplo, yo creo que esta es la ciudad más linda, ya que lo dijo el presidente. Este es el país más feliz del mundo, lo dice la televisión. Falacia del falso dilema. Esta lleva a pensar en el relativismo, principalmente se usa para argumentos éticos. Consiste en poner en contraposición dos valores, normas, ideas o pensamientos que entran hipotéticamente en contradicción, es decir, ante dos ideas se piensa que solo una es posible. Muchos de estos dilemas, con un buen análisis, pueden ser descubiertos. Ejemplo, si se cuida la naturaleza, no se podrán construir nuevas empresas. Y el dilema del tranvía, donde un maquinista debe decidir la dirección que éste tome. Independientemente de la dirección, alguna persona morirá. Estos dilemas ponen en peligro la ética, ya que la hacen ver como una cuestión relativa y de subjetivismo. Además, ponen y plantean circunstancias que difícilmente un ser humano vivirá en su vida.